Buenos días, mis queridos niños y niñas. Les saluda su profesora Rosemary. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación y la actividad es leemos sobre la importancia de una alimentación saludable. Nuestra meta el día de hoy es leer un texto para conocer los principales grupos de alimentos, identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. ¿Ya? Vuelvo a leer la meta. Dice, leer un texto para conocer los principales grupos de alimentos, identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. Vamos a empezar. Dice, seguramente te estás realizando las siguientes preguntas. ¿Será posible elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Cómo puedo elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Qué debo tener en cuenta para elaborar una receta saludable? Muy importante, mis queridos niños. Nosotros debemos saber qué alimentos debemos consumir y en qué proporción. Dice acá, no te preocupes. A continuación, te proporcionaremos información para que puedas encontrar las respuestas a estas preguntas. Dice acá que acá en recursos se refiere a este texto que está en sección recursos, que les voy a enviar también. Se trata del texto que vamos a leer el día de hoy. Este texto vamos a leer el día de hoy. Todas estas actividades van a estar relacionadas con nuestra meta y también en el texto vamos a encontrar las respuestas a las preguntas. ¿Ya? Dice, antes de la lectura. Antes de iniciar la lectura del texto, lee el título y observa atentamente la imagen que lo acompaña. ¿Te gustaría leer este texto? Muy bien, acá leemos el título de este texto. Es ¿Cómo servir los almuerzos? Muy bien, dice, escribe el propósito de tu lectura. Antes de leer, entonces nosotros vamos a hacer nuestros saberes previos. Dice acá, yo lo hice acá, dice saber qué alimentos se debe servir en los almuerzos. Según el título, entonces yo tengo que relacionar. ¿Cuál será el propósito de tu lectura? Saber qué alimentos se deben servir en los almuerzos. Dice, observa nuevamente el texto, luego responde las siguientes preguntas. Ustedes van a volver a observar el texto y estas preguntas lo van a responder mis niños en forma oral, más no escrita, solamente en forma oral. Pasamos acá, durante la lectura, o sea, nos vamos a poner a leer. Ustedes en casita, con la ayuda de un familiar, van a leer detenidamente el texto. ¿Cómo servir los almuerzos? Acá dice, durante la lectura van a leer atentamente el texto. La primera lectura, detente en las palabras cuyo significado no entiendo. O sea, cuando una palabra no entiendo, tengo que detenerme. Y vuelvo a leer. ¿Ya? Dice acá. Te sugerimos las siguientes acciones para leer el texto. Realiza la lectura silenciosa. La primera lectura lo pueden realizar en forma silenciosa. Dice acá, por cada etiqueta o grupo de alimentos, relee si es necesario. Acá a cada etiqueta. Esto se refieren las etiquetas, ¿ya? Ustedes tienen que volver a releer hasta poder tener claro de qué trata cada etiqueta. ¿Ya? Dice acá, ¿qué información brinda? Escribe tu respuesta en una hoja. Esto sí me van a responder mis niños en su cuadernito. Esta primera pregunta de acá lo voy a subrayar para que ustedes lo respondan en su cuadernito. Pero ustedes ya saben, primero tienen que poner la fecha, el área y el nombre de la actividad para luego responder esta pregunta. Dice, relee las etiquetas y relaciona la información con los saberes y conocimientos que tienen sobre su alimentación. Todas estas actividades lo van a leer para que ustedes lo trabajen, ¿ya? Dice, en la segunda lectura, subraya la información que creas que es importante. Luego responde las siguientes preguntas. Yo ya lo hice acá. Ustedes van a ir subrayando, ¿ya? Van a volver a leer. Esa es la segunda lectura. O sea, la primera lectura lo van a hacer en forma silenciosa. La segunda lectura lo pueden hacer en voz alta y van a ir subrayando la información que crean ustedes que es importante en cada
recuadro. Entonces, en cada etiqueta. Yo ya lo hice, dice acá, según el texto, ¿qué es asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos? Dice, consiste en distribuir adecuadamente los principales grupos de alimentos. Estamos hablando de los grupos constructores, de los grupos energéticos y de los grupos reguladores. Ahí están los tres grupos, ¿ya? Los constructores, los reguladores y los energéticos. Puedes regresar al texto las veces que tú creas conveniente. Ustedes pueden leer el texto las veces que ustedes desean leer para que tengan una visión clara de qué nos habla el texto. ¿Cómo se llama el título? ¿Cómo servir los almuerzos? En el texto, acá hay otra pregunta. ¿A qué se refiere la frase en las proporciones correctas? Yo ya también lo hice acá. Dice, es saber distribuir la ración correcta de los grupos de alimentos constructores, energéticos y reguladores. De eso nos está hablando el texto. Dice, regresa el texto y completa el siguiente organizador gráfico. Esto sí, ustedes ya lo van a hacer en casita con la ayuda de un familiar. Ustedes van a volver a leer el texto, va a ser la tercera lectura y van a ver qué alimentos son los constructores, ¿ya? Entonces, voy a subrayar acá para que ustedes en casita lo resuelvan, ¿ya? Este cuadro de acá. También dice, responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata principalmente el texto? ¿Para qué se habrá escrito este texto? ¿Qué opinas el texto? Según lo que ustedes han leído, van a responder estas preguntas en su cuaderno, ¿ya? Después de leer el texto, lee las preguntas iniciales sobre el contenido de este. Reafirma tus respuestas o modifica algunas de ellas como podrías reformularlas. O sea, se refiere a estas preguntas, ¿ya? Se refiere a, dice, escribe el propósito de la lectura. Entonces, como ustedes se han leído el texto, ya tienen una idea más clara. Y si coinciden, lo vuelven a hacer lo mismo, o si no, lo agregan otras ideas más, ¿ya? Esto también ustedes entonces lo van a hacer. También dice, reflexiona sobre cómo puedes poner en práctica la información que acabas de leer. ¿De qué manera nosotros podemos poner en práctica? Ya hemos visto haciendo unas recetas saludables y sabiendo qué proporción debemos consumir según los grupos, ¿no? ¿Cuáles son esos grupos? Los alimentos constructores, los alimentos energéticos y los alimentos reguladores, ¿ya? Una vez que hemos trabajado acá, vamos a decir acá, ten presente el propósito de tu lectura. Leer un texto para conocer sobre los principales grupos de alimentos y luego usar la información para elaborar una receta de alimentación saludable. Eso ha sido en sí el propósito de esta lectura que hemos leído el día de hoy, viernes 23 de octubre. Es leer un texto para conocer sobre los principales grupos de alimentos y luego usar la información para elaborar una receta de alimentación saludable, ¿ya? Una vez, dice acá, valora tus aprendizajes. Recuerda tu meta de aprendizaje. Ya sabemos cuál ha sido la meta. Dice, leer un texto para conocer sobre los principales grupos de alimentos, identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. Eso ha sido la meta de la actividad del día de hoy. Como siempre, en toda actividad procedemos a realizar la reflexión sobre nuestros aprendizajes. Muy bien, mis queridos niños, el día de hoy entonces hemos leído un texto referente a los alimentos. ¿Y para qué hemos leído los tipos de alimentos? Para poner en práctica en nuestra alimentación y poder preparar recetas saludables. Hasta la próxima, mis queridos niños.